Que vamos a hablar con ella, Piera Fernández, presidenta de la FUA, a ver si ahora nos escucha, no, ¿la podemos escuchar bien? ¿Cómo están? Buenos Ahora días, ahora sí. sí. Bien. Muy bien, Piera, ¿qué tal? Buenos días. Acá, bueno, Jimena, Eva y Ezequiel te saludamos. ¿Cómo estás? Un gusto, muy buen día. Gracias por la invitación al programa. Por favor, a vos. Hay una campaña del miedo que tratan de instalar los estudiantes y los docentes y es mentira que van a cerrar las universidades, dijo ayer el responsable de ajuste que se está haciendo sobre la educación universitaria. ¿Tu opinión? Es muy difícil poder avanzar en este proceso de crisis tan profunda que estamos viviendo como país si el gobierno se dedica sistemáticamente a mentir, sistemáticamente a desprestigiar, sistemáticamente a deslegitimar reclamos que son absolutamente genuinos, ¿no? Hoy lo que está sucediendo en el sistema universitario es, en toda su extensión, a través de distintas estrategias, se está intentando de visibilizar la crisis que está afrontando el sistema universitario argentino, que es una crisis que prácticamente no tiene antecedentes en la historia de la democracia argentina, no solamente por la profundidad del ajuste, un ajuste vinculado con el proceso inflacionario que estamos viviendo, pero donde hay una decisión política clarísima de financiar el sistema universitario, pero además porque como correlato de esa definición en materia económica, el gobierno nacional decidió montar una campaña desde el inicio de año hasta hoy para quebrar el prestigio del sistema universitario argentino y así justificar su desfinanciamiento y así justificar la decisión política de romper el modelo de sistema universitario tal cual como lo conocemos. Porque es real, digo, hoy las clases se están dictando y las puertas de las universidades siguen abiertas y pudimos pagar la boleta de la luz gracias a la lucha que tuvimos durante todo el año. Ahora, tenemos deserción estudiantil producto de la crisis económica y las becas de los estudiantes aplastadas. Tenemos docentes que están eligiendo o teniendo que tomar la decisión de irse a otros trabajos o de inclusive irse al exterior porque los salarios no le están alcanzando para llegar a fin de mes. Tenemos la situación de programas de investigación, programas de extensión, salidas a campo que no se están pudiendo realizar por falta de financiamiento. Se están frenando, hay más de 100 obras de infraestructura frenadas en las universidades de todo el país, aulas, laboratorios, gimnasios. Digo, eso está directamente perjudicando los dos pilares fundamentales que hacen a nuestro sistema universitario reconocido nacional e internacionalmente. Uno, su excelencia académica, y otro, su acceso irrestricto, ¿no? Entonces digo, hay una decisión claramente política e ideológica, porque no es una decisión basada en materia económica, es una decisión ideológica por parte del gobierno de destruir el modelo de universidad argentina tal cual como hoy lo conocemos, ¿no? Piera, una de las cuestiones que el gobierno enfatiza son las auditorías y las respuestas por parte de los rectores es, nosotros siempre fuimos auditados por la AGN, pero ahora la SIGEN quiere atentar en contra de la autonomía. ¿Nos podrías explicar un poco esto para la gente a lo mejor que no está tan acostumbrada a este lenguaje del mundo de la academia, cómo funciona? Bien, a ver, es un debate jurídico y político al mismo tiempo, ¿no? A mí me parece que la primera aclaración que es importante de realizar es que el gobierno ha montado una mentira muy peligrosa sobre el sistema universitario, que es que son centros de corrupción que no quieren ser auditados. Sí. Bueno, eso no tiene correlato con la realidad, ¿no? Las universidades públicas hoy son auditadas, tienen auditorías internas, tienen la obligación de ser auditados de manera externa. Después podemos discutir si la AGN funciona bien o mal, o si ha auditado lo suficiente o no. Pero realizan auditorías de manera permanente y esto es reconocido inclusive por el índice de transparencia de la propia Jefatura de Gabinete de la Nación, que indica que las universidades públicas son de los organismos del Estado más transparentes que tenemos en la Argentina. Dicho esto, no hay una negación a auditarse, sí lo que se está pidiendo es que las auditorías se hagan en el marco
de la ley. Y acá hay todo un debate que seguramente vamos a estar dando con mayor profundidad en los próximos meses, que tiene que ver con que la autonomía universitaria, el principio de autonomía universitaria, conquistado durante la reforma de 1918 y consagrado en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 19, en la reforma del 94, prevé que en el marco de la autonomía universitaria, que es la que nos ha permitido como sistema universitario garantizar coherencia a lo largo del tiempo y esa injerencia medida por parte del Poder Ejecutivo que no condicione los contenidos, que no condicione políticas educativas en esa autonomía universitaria. Bueno, hay un condimento ahí sobre cuál es el organismo al que le corresponde auditar. Como un organismo autónomo, como todos los organismos autónomos del Estado, el organismo competente es la Auditoría General de la Nación. Hay en esto un debate jurídico a partir de la definición del gobierno de que audite la SIGEN, que es la que audita al Estado, ¿no? Como si fuese un organismo propio del Estado, desconociendo ese principio de autonomía. Hoy eso está en debate, ¿no? Hay algunas autoridades que indican, bueno, la realidad es que inclusive las auditorías internas que nosotros hacemos, la terna de auditores que toman las universidades son normalmente nombrados por la propia SIGEN. Ahora, tenemos que garantizar la transparencia en el marco de poder garantizar que se cuide ese principio de autonomía universitaria y sobre todo que no avancemos con un proceso que sea inconstitucional, ¿no? Ese es el debate que se está dando hoy. Que hay que tener una valoración muy particular sobre esto, porque no es que las universidades, como quiere instalar el gobierno, no quieren ser auditadas. Lo que están pidiendo es que se haga en el marco de la ley. Claro. La Constitución, ¿no? Piera, en el día de ayer escuchamos ahí en la comisión donde se estaba debatiendo el presupuesto, lo escuchamos a Álvarez muy duro cuando se refirió a la matrícula de las universidades, ¿no? Que la cantidad de los alumnos en realidad es un poco ficticia. No lo dijo con estas palabras, pero lo dio a entender. Y también le cayó muy duro a la Universidad de Jujuy puntualmente, ¿no? No solamente a las universidades respecto a la matrícula, sino también a los docentes, porque habló de que hay un docente cada 3 alumnos, ¿no? Y dijo que hay docentes que no están frente a curso, por ejemplo. Así que quería preguntarte un poco tu opinión en relación a estas dos cuestiones. A la cantidad de alumnos que se les está discutiendo hoy en día desde el Ejecutivo a las universidades y también sobre esto que manifestó como una problemática Álvarez, que bueno, hay docentes que en realidad no se estarían presentando a dar clases. Bueno, es muy complejo porque hay muchos elementos, ¿no? Para ir respondiendo. Es muy difícil poder debatir, insisto en esto, es muy difícil poder ponerle energía en las reformas estructurales que sin lugar a dudas la universidad necesita cuando lo hablamos desde la mentira, cuando hablamos desde la tergiversación de los datos, ¿no? Lo primero respecto a la cuestión de los estudiantes, voy a intentar ir punto por punto de manera ordenada. El propio Ministerio de Capital Humano habló de la idea de estudiantes fantasmas. Sí. Como dando a entender también que las universidades inventan estudiantes para llevarse mayor nivel de presupuesto. Bueno, ¿dónde está la mentira en esto? En primer lugar, en que el presupuesto no se asigna por cantidad de estudiantes, sino en base al presupuesto histórico, a la inflación. Entonces, no hay ningún interés, muy por el contrario, es hasta perjudicial para una universidad inventar estudiantes en el marco de que te va a afectar tu tasa de graduación, etcétera, claro. En el marco de este objetivo. O sea, la primera mentira es una mentira que no tiene ni pies ni cabeza. Después hay una cuestión en términos de la cantidad de trabajadores que tienen las universidades, que claro, agarran los trabajadores en base a la cantidad de estudiantes de grado. No tienen en cuenta los estudiantes de posgrado, no tienen en cuenta si esa universidad tiene escuelas de nivel medio como son las escuelas preuniversitarias, no tienen en cuenta si esas universidades tienen hospitales que son de formación universitaria, como puede ser el Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires, no tienen en cuenta la cantidad de funciones en términos de si tienen campus deportivos, si tienen residencias universitarias, el comedor universitario. Digo, es un cálculo mal hecho en términos de lo que representa el sistema universitario. Y de hecho a mí me pareció muy interesante porque hace unos días también circuló este debate en torno a la Universidad Nacional de Rosario. Estuvimos leyendo algunos datos de
comparaban cuánta cantidad de docentes tienen las mejores universidades del mundo en relación a estudiantes, ¿no? Y la verdad es que las mejores y más reconocidas universidades del mundo tienen una relación muy similar a la que vos acabas de mencionar, de un docente cada 3 estudiantes aproximadamente, ¿no? Y eso no es la regla en Argentina, también hay que aclararlo. Tampoco es una situación real, digo, de esto de que no haya docentes en las aulas o que no se presenten, digo, me parece que es irrespetuoso hasta con la vocación docente, que en medio de este contexto, un trabajo que tenemos que decirlo, nunca han ganado los docentes en la historia lo que creemos como sociedad o como comunidad estudiantil que deberían ganar, pero tampoco su salario nunca se ha visto tan deteriorado como en este periodo. Claro. Entonces ahí hay una equivocación sobre la docencia que a mí me parece que es una falta de respeto. Y si hay algún caso puntual, bueno, hay que revisar la situación del caso puntual, denunciarlo, abrir un sumario de investigación y poder realizar el procedimiento, pero no se puede manchar una tarea tan noble como la docencia, como han hecho a lo largo de todo el año. Digo, ahora es este elemento, antes fue la cuestión del adoctrinamiento. Insisto, es una catarata permanente de mentiras para ver cómo desprestigiamos, cómo embarramos la cancha, cómo complejizamos el debate. Cuando creo que la Argentina, sobre todo en este contexto, se merece otra cosa, ¿no? Mira, vos sos de Río Cuarto, Córdoba, y sos de Franja Morada, entiendo, ¿no? ¿Qué te genera ver a los diputados radicales, diputados cordobeses? ¿Qué te generó verlos votar, avalar el veto de Milei en contra de las universidades, votar en contra de los estudiantes, votar en contra de los docentes, votar en contra de la educación pública? No, absoluta indignación. Ya, a ver, a esta altura quiero decir primero que estoy completamente de acuerdo con la definición del partido de la suspensión de su afiliación partidaria y estoy completamente de acuerdo con la ruptura del bloque porque creo que no tienen nada que ver con el radicalismo. Son personas que llegaron a sus bancas en nombre del radicalismo, pero que traicionaron todo principio, todo valor, todo programa de gobierno que tiene la Unión Cívica Radical históricamente. ¿Cuáles son los valores del radicalismo? Sí, yo creo que uno tiene que ver sin lugar a dudas con la educación pública. Si uno mira la historia del radicalismo, el vínculo de Hipólito Yrigoyen con la reforma universitaria, Arturo Illia con la inversión más importante en materia educativa que hemos tenido en la historia, Alfonsín con el Congreso Nacional Pedagógico y la democratización de las universidades. Digo, para mí, si hay un principio fundamental que tiene el radicalismo, tiene que ver con su compromiso con la educación pública y de calidad. Entonces, además, esto hay que aclararlo, han tomado una definición estos 5 diputados con mucha deshonestidad intelectual, porque no lo hacen a partir del convencimiento, porque saben perfectamente que la ley de financiamiento universitario no ponía en riesgo el equilibrio fiscal, tenía un impacto de apenas del 0,14% del PBI. Entonces ahí no hay una definición ideológica sobre sostener el equilibrio y saben perfectamente que esto no ponía en riesgo la gobernabilidad del gobierno. Tomaron esa decisión porque hicieron acuerdos personales donde hicieron negocios inconfesables. Y para mí eso no tiene nada que ver con lo que creo que es el radicalismo y debería representar. Y por eso creo que lo ideal hubiese sido que sean expulsados del bloque de la Unión Cívica Radical en defensa de la dignidad de nuestro partido. Como eso no sucedió, estoy completamente de acuerdo con la definición de ruptura. No podemos avalar más este tipo de prácticas porque son las que después hacen que la sociedad argentina no confíe más en la política. Claro. Entonces, hay límites, hay límites. Para vos son libertarios, no radicales. Totalmente. No, a ver, para mí más que libertarios son paracaidistas que piensan en virtud de qué es lo que les conviene para las próximas elecciones o dónde quedan mejor parados o dónde y en base a eso se acomodan. No es una cuestión de principios, es una cuestión de ventajas, de comodidad. Piera, me quedé con algo que dijiste hoy cuando hablabas sobre la realidad de los alumnos, que sinceramente pasó un poco por alto ayer cuando se discutía el presupuesto. Y justamente cuando se discutía también la matrícula que hay en las universidades, que es lo difícil que les está haciendo también a los estudiantes bancarse el estudio, ¿no? Digo, en términos de transporte, fotocopias, digo, quedó como completamente casi desdibujado ese tema a la hora de, sobre todo, hablar de
cuántos alumnos están hoy asistiendo a las universidades y cuánto está impactando en esos alumnos la crisis económica. Y lo mencionaste muy por arriba recién, pero quería que nos cuentes qué se está hablando en las universidades justamente de cómo están padeciendo la crisis los alumnos. Sí, de hecho agradezco la pregunta porque también otro de los argumentos, digo, del propio presidente fue, bueno, los pobres le financian la universidad a los ricos, ¿no? En realidad esa es una situación completamente alejada de lo que se vive en las aulas de la universidad, donde el 48,5% de los estudiantes universitarios vienen de hogares pobres. Eso claramente en algunos territorios es muy superior esa cifra, y donde aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes son primera generación de su familia en acceder a la universidad. Y hoy estamos en un contexto muy complejo porque ha sido un año de mucha incertidumbre, ha sido un año de mucha angustia a partir del proceso conflictivo, porque claramente la vocación de todos los estudiantes y de todos los docentes es poder estar en las aulas, cursando, dando clases, trabajando y poderlo hacer en condiciones de dignidad, ¿no? Y eso se ha visto complejizado durante todo el año, y esa permanencia en el sistema universitario también se está viendo, que nosotros lo charlamos mucho con las organizaciones estudiantiles, de que por la altura del año quizás aún uno no tiene estadísticas, pero sí es una sensación de que está habiendo una fuerte deserción en el aula, producto de que estamos en un contexto donde, si uno se pone a pensar, los alquileres por lo menos se triplicaron en sus precios. El transporte público por lo menos se triplicó o se cuadriplicó en sus precios. Los servicios que tengo que pagar en un departamento por lo menos se triplicaron en sus precios. La comida, los apuntes. Ahora, las becas estudiantiles no han acompañado ninguno de esos procesos para sostener la permanencia de los sistemas universitarios, de los estudiantes en el sistema universitario. Las becas estudiantiles Progresar, que son las becas nacionales que tenemos en educación superior para la totalidad de las carreras, fueron pésimamente gestionadas. Estuvieron congeladas hasta julio, luego hicieron un aumento, hoy el monto es de 35.000 pesos, que en realidad hay una retención hasta fin de año que uno demuestra que rindió las materias, entonces de bolsillo para un estudiante son 28.000 pesos por mes. ¿Para qué sirven? Hoy, mira, nosotros tenemos relevado que el 80% de los estudiantes que cobran beca Progresar lo utilizan para el transporte. ¿Y cuánto hoy cuesta el colectivo en Río Cuarto o en Córdoba Capital? 900, mira, el colectivo en la gran mayoría de los lugares del interior del país está alrededor de los 1.000 pesos. 1.000 pesos. 960 pesos en Río Cuarto. En Tucumán, te voy a dar Perdón, el ejemplo. no te alcanza para todo el mes, te alcanza para 12 días. No te alcanza para todo el mes. A ver, independientemente de que hay algunas provincias donde tenemos la política del boleto educativo gratuito, sí, como es el caso de Córdoba. Es ahora, cierto. en Córdoba no me pago la boleta de la luz, por ejemplo. Claro. O no me pago un servicio de internet, que es una cuestión esencial para poder cursar en el sistema universitario. Te digo otro ejemplo, las universidades que tienen los colectivos interurbanos. Voy a dar el ejemplo de Tucumán, que vivo en Yerba Buena, que está pegado a San Miguel de Tucumán. Son 2.000 pesos el boleto. 2.000 para ir, 2.000 para volver todos los días. No hay posibilidad de que ese valor de ese monto esté representando realmente una ayuda que me sostenga al estudiante en el sistema. Y esos son estudiantes, porque inclusive he escuchado a muchos libertarios hasta criticar que tenga que haber becas, como diciendo, si total es gratis, ¿no? Como... Sí, insisto, un desconocimiento de la realidad que es muy bruto. Son estudiantes que son evaluados socioeconómicamente, y son estudiantes que son evaluados académicamente para poder acceder a esas becas, ¿no? Doy otro ejemplo que no está vinculado exclusivamente con lo económico, sino también con la investigación. Hay un programa de becas para estudiantes que se llama Beca de Estímulos a las Vocaciones Científicas, que se otorgan en general a los mejores promedios de las facultades para estudiantes que estén vinculados con proyectos de investigación científica y quieran desarrollar ciencia e innovación tecnológica. Bueno, ese programa este año no pudo realizarse por falta de financiamiento. Por primera vez no tenemos ningún estudiante pudiendo cobrar una beca de estímulo a las vocaciones científicas, con lo importante que es la producción de ciencia para el desarrollo de un país, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad es que la situación es profundamente compleja y muy angustiante, y el contexto incide permanentemente, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Gracias, Piera. Por eso queríamos conversar con vos también, para que nos cuentes cuál es la visión de los estudiantes, la visión de los trabajadores también universitarios,
en Córdoba y en todo el país, porque la fuga representa a todas las instituciones de todo el país y nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en esta lucha. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Igualmente para vos, ¿eh? Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, pasó por aquí. Qué difícil que está. Porque además, si el responsable de la motosierra en las universidades miente cuando habla en el Congreso de la Nación, como coincido con Piera, es difícil debatir. Sí, y lo que se vio ayer, que no solamente hay un ataque fuerte contra las universidades, sino también van por las escuelas técnicas, ¿no? Germán Martínez en el día de ayer le hacía una consulta a Torrendel, ¿no? Primero por el desfinanciamiento, porque se habla de que se comieron el 80% del financiamiento a las escuelas técnicas de este año. Y además de eso, se está evaluando también, que por lo menos yo no lo había escuchado hasta ayer en la comisión, el Ejecutivo está evaluando sacarle un año a las escuelas técnicas, o sea, volver a los 5 años. Ah, mira. Esto también me pareció como porque un dato. Los estudiantes son un costo. Bueno, sería una manera de recortar también, ¿no? Torrendel lo que dijo es que no sería obligatorio, lo están hablando, lo están conversando, que el planteo habría sido originado en las escuelas técnicas, no sería... Pero bueno, la verdad que... Anda a creerle, ¿no? Si te mienten con lo más básico, anda a creerle eso. Bueno, esto llamó la atención, porque hay un interés entonces por parte del Ejecutivo de que las escuelas técnicas vuelvan a ser de 5 años. Y después, bueno, aparte, ¿no? de ese recorte que Germán Martínez fue uno de los que más acento puso sobre las escuelas técnicas, también otro recorte fuerte en infraestructura escolar, ¿no? Sí, no se está haciendo visto. ahora. No se construyó una escuela. Milei se compara con Sarmiento y le cambia el nombre al CCK. Ahora lo hace llamar Sarmiento, a pesar de que siga diciendo CCK, porque va a seguir diciendo CCK ahí. Cuando construyó 800 escuelas, Sarmiento. Milei construyó, ¿cuántas? Ninguna. No. Cero. Cero jardín de infantes, cero escuelas, cero secundarias, cero universidades. Lo único que ve en el presupuesto, que también quedó claro ayer en la comisión, que sí hay presupuesto destinado a un plan fuerte de alfabetización. Es lo único, que imagino que va a ser un poco la impronta del gobierno. Eso lo dijo Torrendel. Lo dijo Torrendel, eso queda claro también porque hay ¿Qué significa eso? Que van a focalizar en programas de alfabetización. Pero el gobierno nacional no tiene programas de alfabetización que dependan de ellos. Porque están delegadas a las provincias, se lo entregó Menem a las provincias, jardín de infantes, primaria y secundaria. O sea, no depende nada de nación. A menos que vayan a alfabetizar a los adultos en las universidades. No sé. O sea, que le cierren las universidades y las usen para alfabetizar mayores. Bueno. Una vez que les terminen de cortar el presupuesto. No sé, no se me ocurre. Si lo escuchás a Torrendel en el día de pero ayer... no es que te estoy criticando lo que traes acá. Claro, no entiendo. No depende de nación alfabetizar. ¿A través cómo? ¿A través de qué programa sería? Bueno, seguramente quizás estén armando algún tipo de programa de alfabetización, algo nacional. Pasamos de tener a una de las universidades más destacadas del mundo a cerrar todas y enseñarle el alfabeto a la población. Solamente eso. Cerramos centrales nucleares y me choca. Porque además ni siquiera depende de naciones ese plan que es alfabetizar a la población. Bueno, de hecho era una crítica que se le hacía, ¿no? Porque vos tenés en el área educativa recortes por todos lados y solamente, es lo único que más o menos le ganaba la inflación, estos planes de alfabetización. Después en todas las demás áreas, tanto en infraestructura como en el presupuesto para las universidades, todo lo otro es recorte. Después, por supuesto, también empiezan a ponerse en fino los números, ¿no? Estaba Julia Estrada cuestionándole cómo sacaban los números, porque, para ellos estarían ganándole a la inflación. Es como lo mismo que pasa con Milei, ¿no? Para Milei siempre se le está ganando a la inflación, entonces lo que le decía un poco Julia Estrada es, están haciendo malas cuentas.
O sea, están haciendo mal las cuentas. Digo, por supuesto que lo hacen intencionalmente y para tener un relato. Bueno, el presidente de la República, no sé, hace mal las cuentas porque no le salen, pero No, quizás los funcionarios por debajo de él sí lo hacen No, intencionalmente. acá decís, vos tenés que comparar siempre contra el PBI. Acá no se estaba comparando contra el PBI, lo que hacen es comparar contra años anteriores. Entonces vas creando como una especie de número ficticio a la hora de discutir, entonces la discusión no termina siendo real. Era un poco el planteo de Julia Estrada también en el día de ayer, que se puso más fina con los números y no le terminan de explicar ni de poder contestar a Julia Estrada cuando se pone Julia Estrada un poco, ¿no?, más minuciosa en esas cuestiones. De todas formas, fue una comisión muy interesante la que se vio en el día de ayer, por supuesto, ¿no? La comisión sobre el presupuesto es larga, parece también el Ejecutivo estar en una posición muy dura para aceptar modificaciones, porque uno se pensaba, ¿no? Cuando fue la discusión sobre el presupuesto, después vino sobre el presupuesto universitario, que después vino el veto, lo que pasa en el Congreso también con respecto al veto. Digo, bueno, otro lugar para discutir qué vas a hacer con las universidades es el presupuesto. Y no se está viendo que aflojen en nada, ¿no? Eso es lo que está pasando un poco en el Congreso. Qué difícil les va a ser también juntar los votos si no se ponen a negociar o si no flexibilizan algunas cuestiones, que ayer no dio esa sensación, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a tener unas jornadas intensas también para todo lo que quedan, sobre todo a la hora de hablar de presupuesto. ¿Y me querés contar qué pasó con los diputados radicales? Bueno, ahí están los diputados radicales. Me parece que lo que ocurrió fue algo que ya se caía de Maduro. Sí, se caía de Maduro. Bueno, finalmente se formó un nuevo bloque de 12 diputados radicales. Democracia para Siempre se va a llamar este nuevo bloque que ya está constituido. El otro se sigue llamando UCR. El otro sí. Presidido por De Loredo. Presidido por De Loredo. Y me parece que también hay que leer esto como un fracaso de Loredo, sobre todo, sí. ¿no? No supo contener. No supo contener, no tiene capacidad. pero también se le cae un poco la careta de Loredo en esto de, a él tiene una real intención de serle funcional a este gobierno. Él como dice, ¿no? Para no decir queremos serle funcional al gobierno, utiliza esta palabra, queremos ser funcional al cambio. No dice funcional, pero bueno, algo que se asemeja, ¿no? Sí. Colaboracionista, capaz en realidad, dice, no sé. Bueno, es eso lo que se estaba discutiendo desde hace tiempo en la Unión Cívica Radical. Yo creo que ¿no? el que mejor lo describió fue el colectivero. De Loredo. Sí, el colectivero creo que fue un visionario. ¿Qué posición vamos a tomar? Decían. ¿Qué posición vamos a tomar, ¿no?, contra este gobierno? Digo, ¿no? De Loredo con una posición siempre más acuerdista y un sector del radicalismo, Manes, ¿no?, por supuesto Lustó también, con posiciones mucho más duras, sobre todo cuando se tratan temas como la educación, que termina siendo, ¿no?, un poco bandera del radicalismo. Y lo es. Recién lo conversábamos con Piera Fernández de la FUA. El radicalismo se fundó sobre la base de la educación pública. Es difícil que ahora los que se dicen radicales voten en contra de la educación. ¿Cuántos quedan en el bloque de Loredo? Te estoy apurando en vivo. 16 y 12 se van más o menos. Más o menos. Así que, a ojo de buen cubero. Sí. Bien. Te lo dije a ojo. Sí, está bien. Pero más o menos esos son los números. Veremos. ¿Se van a quedar todos en el de Loredo o puede haber una segunda ruptura? Yo creo que todavía De Loredo va a poder contener eso que le quedó, ¿no? Hay que ver qué pasa y qué temas empiezan a tratarse, porque cuando vienen los temas más difíciles es cuando empiezan las rupturas en el Congreso, ¿no? Queda debatir presupuesto todavía, donde nuevamente, por eso digo, nuevamente se va a discutir el presupuesto a las universidades y otra vez el tema educativo va a ser un tema conflictivo. Entonces hay que ver ahí qué postura vuelve a tomar el radicalismo, si se decide sostener este ajuste. Igual si deciden sostener el ajuste en todos los planos del presupuesto, va a ser muy difícil también que consigan los votos. Igual siempre además, es difícil. ¿Cómo se diferencian de la Libertad Avanza? Porque la gente va a decir, si yo quiero que siga este rumbo,
no le va a importar lo que hacen los radicales en el Congreso, le va a importar lo que hace el que define el rumbo, que es Milei. Digo, si alguien quiere votar a favor de este rumbo, si alguien quiere votar en contra, va a tener un abanico de opciones. Los peronistas, los radicales, la izquierda. Pero ¿qué le puede llegar a proponer Martín Tetaz a sus votantes? Distinto de Milei, por ejemplo. Nada. O de Loredo, Rodrigo de Loredo. ¿Qué puede llegar a proponer distinto a lo que hace Javier Milei? Nada. No se me ocurre mucho. ¿Por qué lo votarían a de Loredo y no a Milei, la gente? Eso es lo que me parece lo que están viendo dentro del radicalismo también, y por lo que tomaron esta decisión y están tomando decisiones de suspender y eventualmente expulsar a alguno de los integrantes. Sí, ¿no? Y también esto ya de cara a lo que puede ser el futuro armado para el año que viene, ¿no? Cómo se va a ir parando el radicalismo, qué parte del radicalismo va a quedar junto al PRO, o si van a jugar. Digo, me parece que es eso también lo que se está ¿Va a seguir discutiendo existiendo acá. el PRO o va a ser parte del O va a ser gobierno? bueno, son discusiones que... Pues si queda solo Macri en el PRO y todos los demás están adentro del gobierno, bueno, también, ¿no? Son son dudas. discusiones que se vienen, ¿no? Sí. Digo, no solamente lo está discutiendo el peronismo, uno quizás ve la interna del peronismo No, pero también hay más en a otro cielo lado. abierto, Sí, pero sí, también sí, digo, sí, hay una sí, interna fuerte con qué va a ser el PRO, si al PRO se lo va a comer directamente la Libertad Avanza, o si en algún momento eso va a despegar y para llegar de otra manera a las elecciones, digo, a las de medio término del año que viene, que son las más próximas, pero también, ¿no? Parece que, sobre todo, se está discutiendo en este contexto, digo, también se empieza ya a discutir candidaturas nacionales, ¿no? Uno lo ve en el peronismo, ¿no? Que parece como que están casi apurados tratando de definir cosas que quedan demasiado lejos, pero digo, también empieza a pasar a otras fuerzas políticas, ¿no? Cómo van a construir y a consolidar esos armados de cara a las elecciones que vienen. No, tal cual. Quiero mencionar algo que también pasó esta semana en el Congreso, Sí. muy importante, porque se consiguió dictamen para el proyecto de juicio por jurados. Una deuda histórica que tenía la Argentina, porque eso estaba ya en la Constitución de 1853, y finalmente en el Congreso se logró un dictamen de mayoría. En provincia se estaba haciendo, ¿no? Hay un montón de provincias, se hace en provincia de Buenos Aires, se hace en Mendoza, se hace en Chaco, en Río Negro, digo, hay un montón Sí. en Córdoba también, que creo que fue la primera provincia que tuvo juicios por jurados. Entonces, la verdad que ya en el resto de las provincias eso se estaba haciendo, bueno, quedaba a nivel nacional, digo, la justicia Regularlo, federal sí. estaba un poco en falta. Bueno, finalmente esto se está debatiendo en el Congreso, se viene debatiendo muy bien, con gran trabajo realmente, hay que decirlo, de los diputados, de los asesores. Se han logrado poner de acuerdo, no ha sido fácil, pero se han logrado las diferentes fuerzas políticas poner de acuerdo. ¿Por qué digo se han logrado poner? Porque también todos los proyectos tenían muchas cosas en común. Acá no eran que había visiones muy distintas de lo que había que hacer respecto a juicios por jurado. Quiero destacar un poco esto porque uno va a ver, cuando se empieza a hablar de juicios por jurado, grandes titulares donde dice: finalmente dejaron la toga, y nos va a quedar eso nada más de este proyecto que se está discutiendo. Es una estupidez que el presidente y los otros partidos políticos avalen que los jueces pasen a usar toga. Es una estupidez, realmente. Bueno, acá se está hablando únicamente de la toga para estos casos, ¿no? Pero es realmente una estupidez. Sí, es una cosa menor. Los chicos del Chaco no van a estar mejor porque el juez pasa a usar toga. No. Hay dos cuestiones que pasaron en la comisión. Hay algunos organismos que están a favor de la toga. Digo, no solamente esto es es una idea del Ejecutivo, ¿no? Es una fue una fantasía de Milei de vivir en una película de Hollywood. Bueno, yo creo que hay un poco de eso. Digo, que pasó a tener la toga, creo que un valor simbólico. Se encaprichó Milei con eso. Creo que hay un valor simbólico para ambos lados, ¿no? Creo que todas las fuerzas opositoras van a estar en contra de la toga, pero no quiero que el debate quede si toga sí o toga, porque no es ese lo que no es eso lo que se está debatiendo. Está bien. Digo, acá realmente Juicio por jurado. es casi te diría la intervención de la ciudadanía en el sistema de justicia. Bien. ¿No? De una manera real. Digo, quienes van a determinar entonces si se es culpable o inocente es
son 12 personas, ciudadanos comunes, que van a estar ahí en esos juicios. Entonces, ese es el valor real. Sí, es importante. Es importante más allá de que el juez use vestido o use pantalón. ¿no? Y Sí. qué sé yo, y si va con peluca o va sin peluca. Sí. Y no. Bueno, es una Ya ventaja está. para Dorni, que no tiene sí. que pagar esos trasplantes tan caros. Cosas que, digo, para que no nos quedemos en lo anecdótico No, de la toga, entiendo. que se va a seguir discutiendo, porque después esto cuando llega a recinto, ese artículo se va a poder discutir, se va a poder votar, seguramente va a haber diputados que no voten a favor de la toga, va a haber otros diputados que sí van a votar, pero lo cierto es que hubo negociaciones, por supuesto la Libertad Avanza pidió sostener ese artículo y fue flexible para que se modificaran otras cuestiones mucho más importantes en ese proyecto. Así que digo, esto se va a discutir, se va a seguir discutiendo en el Congreso, sobre todo se van a hacerle algunos arreglos más en el recinto, pero digo, es un gran paso para la democracia que finalmente las fuerzas políticas se hayan puesto de acuerdo y estemos en pocos días discutiendo juicio por jurado. Muy bien, muchas gracias, Eva. No, gracias a vos. Una mínima mención a lo que pasó también con AFIP. Parece que se publicó en el boletín oficial el cambio de nombre. Va a cambiar de nombre nada más y el gobierno amenaza con despedir a 3.100 trabajadores. Hubo una TikToker libertaria que se burló de los despidos. Hizo un video donde ella misma ratificaba que se burla de los despedidos y fue a entregar flores a cada uno de los edificios donde trabajan las personas. En una de esas se intentó suicidar un trabajador. Después esta TikToker libertaria salió a desmentir que no es verdad, que ella admite dentro del video que se burla y se ríe de los despedidos. Finalmente bajó el video recién. ¿Lo tenemos? Mostremos esa parte ahora. 3.000 personas se queden sin trabajo. Sí. Abrazo. Sí. ¿En serio te parece bien que 3.000 personas se queden sin trabajo? Sí. Abrazo. Sí. ¿En serio te parece bien? Vengamos, ahí va. Esa es la TikToker libertaria entonces que se burlaba de los 3.100 despidos de la FIP. Todavía no se entregaron las notificaciones, así que nadie sabe, le puede tocar a cualquiera. También puede ser una carta de negociación para desarmar las auditorías a las grandes empresas y solamente quedarse con las partes, con los departamentos, las oficinas que investigan a la elevación de los trabajadores, de los pequeños, de los laburantes, que es lo más probable, y que no terminen despidiendo 3.000, despidan a menos. Pero esta TikToker libertaria se fue a regocijar de los despidos de 3.000 personas. Un trabajador trató de suicidarse. No se quitó la vida, pero intentó hacerlo y esta persona no perdió la vida de milagro. Esta TikToker libertaria, como tantos otros militantes de Milei, con este odio que tienen hacia la sociedad, este odio y frustración y fracaso que irradian, le fueron a contestar con muchas cosas, ¿no? Obviamente, toda acción genera reacción y hay que hacerse cargo de las consecuencias, porque después salir a decir yo no planteé eso, es mentira que yo dije eso, no sirve porque están las evidencias. Ella lo planteaba acá. Guarda, porque la gente reacciona. Guarda con las cosas que dicen, guarda con las cosas que se burlan, guarda con las cosas que salen a hacer humor. Pues escupir para arriba hace que en algún momento te caiga también, ¿no? Es difícil esto, es difícil. ¿Lo vemos? ¿Qué quieres ver? Ponelo, a ver. ¿El video? Dale. Este es el video de ella repartiendo las flores de luto en cada una de las oficinas de la FIP. Este es donde se trató de suicidar a uno de los trabajadores. Se burla de eso. Se burla de los laburantes que quedan en la calle. Guarda porque todo vuelve. Y guarda porque la gente reacciona también, consejo, nada más para estos nenes de 20 años que
que piensan que la tienen clarísima y que son recancheros y que está buenísimo burlarse de los que están en inferioridad de condiciones. El humor se hace hacia el de arriba, no hacia el de abajo. Guarda. Yo me quedo pensando, ¿no? Digo, detrás de cada uno de esos despidos hay familias, ¿no? En realidad, digo, no estás afectando solamente a 3.000 personas, estás afectando a 3.000 familias. O sea, creo que este gobierno... Nunca pasaron necesidad. Esta gente nunca pasó necesidad. Sí, no se termina de dimensionar, creo, lo que significan esta cantidad enorme de despidos que está llevando adelante este gobierno. O no les importa. Por eso tampoco le reparten alimento a la gente que necesita comer. Sí, y no tiene. Sin duda. Bueno, ¿no? Desde un principio se ha hablado de la crueldad con la que ha venido este gobierno, ¿no? La poca sensibilidad que hay, sí. Digo, fácilmente han decidido recortar en alimentos, en pensiones para discapacidad, digo, bueno, ¿no? Sin que los perturbe. Claro, sin perturbación alguna por parte de esos funcionarios que llevan este tipo de políticas adelante. Por eso digo, guarda con las cosas que hacen, que no todo es gratis, todo vuelve, la gente reacciona y la responsabilidad hay que hacerse cargo, porque esta chica es responsable de las cosas que está diciendo, al igual que todos los que hablamos, tenemos un micrófono adelante, somos responsables y nos hacemos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Guarda, porque estas cosas pasan. Estamos en una situación muy dramática para muchas personas y reírse de los que la pasan mal tiene consecuencias. Otra cosa que también pasó en relación a lo de la FIP es que siempre no hay informaciones falsas sobre lo que ganan los trabajadores de la FIP. Sabemos 33 millones gana la directora de la FIP, sí, que puso Milei. O sea, claro, aumentó ella el sueldo. Hay cargos políticos y esos cargos políticos son los que ganan sueldos completamente extraordinarios y extravagantes. El trabajador raso de la FIP tiene un buen sueldo, pero estamos hablando de un promedio de 4 millones de pesos. Es un muy buen sueldo, pero digo, no son 30 millones, ¿no? Digo, eso es lo que ganan también más o menos los trabajadores de la FIP hoy en día. Adorni gana eso. Los ñoquis de Adorni ganan eso. Digo, son todos profesionales que se capacitaron, estudiaron y se capacitaron para esos laburos. Y que tienen restricciones también, porque no son personas que, por ejemplo, puedan tener otros trabajos. Y que tienen esos salarios para que no los coimeen, para que no sean comprables. Eso también es importante, porque ahora una empresa que antes coimeaba por 10 millones de pesos va a comprarse un inspector AFIP por 500.000 pesos, 300.000 pesos, pues no le va a alcanzar. Digo, eso también hay que decirlo. La idea de los sueldos altos es para eso, para que no sean tan comprables, tan coimeables. A una empresa le va a ser más barato coimear ahora. Mucho más barato. Están gobernando para las empresas. Esta decisión beneficia a las empresas que ahora van a poder evadir sin que las controles, porque se desarticula todo el control. Y además van a poder comprar o coimear mucho más barato. Mucho más barato. Gracias, Eva, por acompañarnos. Nos reencontramos semana próxima. La semana que viene. Se retiró también Jimé Fuertes hace unos minutitos nada más. Nosotros el lunes volvemos aquí a hacer Mañanas Libres 9 a.m. Mientras tanto, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Gracias por los mensajes. Que descansen también. Chao.